finanzas, para definir qué es lo que quiere cada persona, existe un perfil sobre todo que tiene que ver con el riesgo, más riesgo, menos riesgo o cero riesgo, y entender el riesgo como una variable de ganancia, algo muy sencillo: a mayor riesgo, mayor ganancia. El perfil arriesgado va a ganar más, el conservador va a ser el más tranquilo y el moderado va a ser el que va a buscar algo de conservador y algo de riesgo. Por eso se arman carteras de inversión, en los cuales se utilizan instrumentos que puedan tener mayor o menor riesgo desde su origen o desde su creación. ¿Por qué digo de su creación? Porque si hablamos de bonos argentinos, no estaríamos hablando desde el origen del instrumento, pero sí desde la creación, porque lo emite el gobierno nacional, claro, que podría llegar a tener algún riesgo de no pago. Pero como instrumento determina en las condiciones de emisión cuánto va a pagar, cómo va a pagar y dónde lo va a hacer. Vamos a meter en esta conversación a Alejandro Lepera, que es asesor también financiero. Gracias por el tiempo. Empecemos con la pregunta gruesa, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la descripción de cada uno de los diferentes perfiles, ahondando también no solamente en los riesgos y posibilidades de ganancias, sino también en cómo se podrían rescatar esas ganancias en función del tiempo. Muy buenos días, Martín, Santi, gracias por la invitación. Bueno, gracias, Santi, por la introducción en profundidad en términos de lo que tiene que ver con el perfil del inversor. Y el perfil del inversor, sobre todo a las personas que recién inician, que es lo más importante, porque siempre quienes quieren desembarcar en el mercado de capitales tienen que hacer un desembarco en no equivocarse y dar los primeros pasos firmes, porque si no, son inversores golondrinas, ¿no? Invierten y se terminan yendo por la mala experiencia. Entonces, nosotros siempre lo que recomendamos a las personas es que los factores de riesgo, aquellos, ¿sí?, instrumentos que sirvan como el perfil del inversor, ¿sí?, es muy importante para las personas que no tienen experiencia o quieren hacer un test del inversor para poder instrumentar la capitalización de sus ahorros en instrumentos que estén adecuados al perfil de cada uno. Martín puede tener un perfil, Santi puede tener otro perfil. En el caso de Martín, por ahí tiene un perfil conservador, que es de riesgo bajo y preservar el capital. Y en el caso de Santiago, por ahí tiene una exposición intermedia al riesgo, buscando rentabilidad y diversificación, y eso lo que le da es un perfil moderado. Ale, te voy a que te la juegues sin darnos los nombres de los activos, pero sí el rubro. Si yo soy un perfil conservador, ¿qué debería hacer con mi dinero? ¿Dónde lo debería poner? ¿Cómo puedo hacerme de este verde material que todo el mundo persigue sin comprarlo directamente? Te voy a dar algo mejor, algo que va a servir mucho más que eso, si me permitís. Sí, por supuesto. Y me autorizás a hacerlo. Te voy a dar porcentajes. Porcentajes en términos de perfiles generales en renta fija y renta variable. En un perfil conservador, un 80% de composición de renta fija y un 20% de composición en renta variable. En un perfil moderado, un 60% de renta fija y un 40% de renta variable. Y en un perfil agresivo o audaz, aumenta renta variable un 60% y renta fija un 40%. O sea, para entenderlo, lo que se llama renta fija es todo lo que ya sabemos cuánto va a dar. Ejemplo, un bono, sabemos cuánto va a rendir. Y en el caso de renta variable puede ser acciones, CDR, que de hecho son acciones. ¿Qué más? Ahí entran algunas de este que es más avanzado, este nivel avanzado de opciones financieras. ¿Ahí pondrías algo, Ale? Bueno, cuando habla Santi de opciones financieras, está hablando de derivados financieros juntos con futuros financieros. Son instrumentos, dependiendo del cuadro de estrategia, son instrumentos que pueden tener leverage o apalancamiento, ¿sí?, en donde uno tiene que considerar que todos los días
cuando opera este tipo de instrumentos de forma agresiva y de frente, se llama en el término de los mercados, o sea que tomar una posición alcista, y si efectivamente ese movimiento se da al alza en un instrumento futuro, tenemos conversiones diarias en términos de diferencias monetarias dentro del broker. ¿Qué quiere decir? Que si yo opero futuro de dólar y el dólar aumenta, hablamos del dólar oficial porque hay futuros financieros de dólar ligado a lo que es el dólar oficial, y el dólar aumenta, la diferencia entre el día de hoy y el día de mañana sí va a estar ligada a mi cuenta comitente en términos de disponibilidad, ¿no? Ahora si baja y yo estoy operando al alza, voy a tener que pagar esa diferencia diaria. Quiero ir más específico, Martín, tu cartera, ¿vos Sí. cómo te animás al riesgo o no? Y la realidad creo que también depende de los fondos que ya uno tenga antes de arriesgarse, ¿no? Entonces mi pregunta también iba a ir focalizada por ese lado, Alejandro. En el caso, por ejemplo, de un joven que recién comienza a trabajar, que empieza con un sueldo un poquito más elevado que el promedio, pensando en esto, ¿no? En la posibilidad no solamente de ahorrar, sino de invertir y jugársela un poquitito más. ¿Cuál sería la recomendación para una persona así, con ese perfil? Las inversiones, siempre cuando uno vaya a invertir, lo tiene que ver como una pirámide, ¿sí? La base sólida de la pirámide tiene que estar ligada primero a obtener beneficios y rentabilidades conservadoras para después trasladarse a inversiones más audaces y agresivas. Muchos empiezan invirtiendo de forma audaz y agresiva y terminan durando muy poco en el mercado de capitales, por esto que hablábamos antes, por el apalancamiento o elegir instrumentos que presenten mucha volatilidad. La volatilidad es la diferencia diaria que puede tener un instrumento dependiendo, digamos, su conversión y variabilidad. Y te voy a dar otra variable que, aunque les parezca mentira, influye mucho, que es la edad. No se invierte igual a los 20 años que a los 60. Tu riesgo de pérdida a los 60 años es la posibilidad de mucho más difícil recupero que si la perdés a los 20 o invertís en algo más riesgoso. El riesgo va, por más que tengas más experiencia, se va acotando, uno se va haciendo un poquito más temeroso de las inversiones mientras más grande es. Eso lo notás, Ale, como asesor financiero de la gente que vos vas entrevistando. Sí, por supuesto. Muchos quieren entrar al juego, digamos, de querer ganar más, de estar más expuesto al riesgo. Pero nosotros en la Argentina hoy tenemos rentabilidades fijas sobre instrumentos conservadores que pueden rendir un 7% o más. Entonces, mi pregunta es, digamos, sobre todo cuando tengo reuniones con los clientes o en las capacitaciones, les digo, ¿por qué no utilizamos ese instrumento? ¿Por qué no utilizamos ese porcentaje para invertirlo en instrumentos agresivos sin atentar contra el capital? Entonces, es de alguna forma preservar el capital, que si bien se deprecia porque está en pesos, pero es una forma de no tocar ese capital inicial y hacerlo con los intereses, en donde uno puede de alguna u otra manera también aprender sin afectar lo que tanto cuesta a través del trabajo, ¿no? Alejandro, perdón Santi, acerca de la diversificación de inversiones, ¿cuál es la recomendación y cuál es el riesgo, ¿no? También pensando en la capacidad que uno tiene para poder invertir en diferentes vertientes. Bueno, muy buena pregunta, Martín. Muy bien. Vamos con esto está muy bueno. Nosotros tenemos inversiones diversificadas primero por moneda. La primera decisión que hay que tomar es si uno quiere invertir en pesos o quiere invertir en dólares. ¿Sí? Cuando uno invierte en pesos va en búsqueda de una tasa determinada, ¿sí? De la oferta que da el mercado, y en dólares va a ir a buscar otra tasa distinta porque está operando monedas distintas. En términos generales, te voy a dar un cuadro, digamos, de inversión argentina de renta fija que yo preparé, que está ligado, tiene cuatro, ¿sí? En este cuadrante tiene 4 aspectos a considerar. Primero, la tasa fija. Si vamos a una inversión fácil, es el plazo fijo, ¿sí?
tasa mixta, que sería una inversión de plazo fijo UVA, yendo al ámbito bancario. Después tenemos dólar linked, que es el dólar oficial, que se puede operar a través de un instrumento o a través de fondos que ofrecen los brokers, donde yo invierto mis pesos y eso va a aumentar a partir de que a partir del aumento del dólar oficial. Y lo otro es el hard dollar, que sería trasladado en términos de moneda, sería el dólar financiero o el dólar MEP, que si aumenta este dólar también aumentarían este tipo de fondo o este tipo de instrumentos. Bien, perfecto, gracias.